7:50 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados. El vicepresidente de Sedocut, Edwin Bedoya, el economista Andrés Robalino, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, y el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. A propósito de los diálogos que se vienen llevando a cabo entre el gobierno, trabajadores, también empresarios, respecto de la necesidad de una reforma laboral. Hace poco le preguntábamos al señor ministro de Trabajo cuáles son los resultados. Dijo que es parte de un proceso, no se han puesto cadenas para determinar en cierto tiempo los resultados. Por cierto, están avanzando, escuchando, procesando, y ojalá, decimos, haya resultados tangibles y concretos para ir a esa reforma laboral tan necesaria en las condiciones diferentes que vive el planeta, que vive el Ecuador, incluso luego del impacto por la pandemia, por el COVID-19. Quisiera empezar con Edwin Bedoya, dirigente sindical, y preguntarle cómo ve estos diálogos, que cuándo se pudiera tener resultados tangibles, concretos, que permita luego ir a la Asamblea Nacional, que es el canal regular, para tramitar, debatir, aprobar o reformar una reforma laboral. Muy buen día, Edwin Bedoya. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a quienes están en la mesa también, al economista Robalino y al doctor Puente, con quien algunas ocasiones hemos tenido una charla amigable. Nos parece a nosotros que realmente el establecer ya los primeros pasos para el diálogo es una tarea importante después de varios años que en el Ecuador no ha existido diálogo tripartito. Acuérdese que antes del gobierno de Correa teníamos una instancia tripartita que desgraciadamente fue rota, y realmente el establecer nuevamente este proceso de diálogo nos parece importante a los trabajadores en una coyuntura compleja para el país, en que necesita salir de esta crisis en que nos debate no solo por el tema de la pandemia, sino también por otros factores como son el tema de la corrupción, que también está inmersa en en esta coyuntura que tiene actualmente el Ecuador, el tema de la inseguridad, producto justamente de esta crisis social en donde la pobreza, el crecimiento de la delincuencia ha generado todos estos factores negativos para el país. Aspiramos que este diálogo tenga los frutos necesarios. Nosotros ya hemos empezado de alguna manera en las dos primeras reuniones estableciendo y clarificando algunos conceptos básicos de lo que significaría el diálogo y de lo que estamos proponiendo como trabajadores desde el Frente Unitario de Trabajadores. Sí, lo importante de los diálogos es aterrizar a resultados. ¿Cómo ven ustedes estas propuestas que el gobierno intenta llevar a cabo, aprobar? Por ejemplo, la nueva forma de contratación laboral. Bueno, nosotros hemos visto ya algunos aspectos de las propuestas que nos ha dado el gobierno. Nos toca la siguiente mesa, la siguiente reunión en la mesa, que va a ser en el mes de mayo, en donde nosotros llevaremos una contrapropuesta, digamos, de lo que había planteado el gobierno, y ahí vamos a hacer ver algunas observaciones a la propuesta del gobierno. Es decir, nosotros consideramos que si bien hay que modernizar el tema del Código Laboral, no hay que perder de vista el tema de los derechos, el papel del Ministerio de tutelar los derechos de los trabajadores, de la estabilidad que tiene que tener un trabajador, incluso para generar en el tiempo una sostenibilidad del empleo y una sostenibilidad incluso en la calificación de la mano de obra. No podemos tener trabajadores que están 3 meses y una falta de experiencia que podría incluso perjudicar a la productividad de una empresa. Entonces, eso significa a varios factores, como el tema de la capacitación, la formación, el tema de un salario digno que esté inmerso, y sobre todo el tema de la estabilidad. Y esos son aspectos que nosotros estamos revisando en la propuesta que nos ha hecho el gobierno, y hay aspectos incluso de regresividad que nosotros hemos visto en el tema de indemnizaciones, que nos parece que no debe ir, porque sería contraponer a lo que menciona la Constitución, es decir, que todo el proceso de reforma tiene que tener carácter progresivo
cero y no regresiva. Entonces son aspectos que le menciono que podríamos nosotros conversar y llegar a entendimientos con el gobierno. Don Edwin Bedoya, concretamente, ¿qué propone el gobierno y qué van a responder en los próximos días ustedes? Bueno, nos han pasado toda la propuesta en general y lo que nosotros hemos propuesto es hacer un análisis comparado de los dos códigos, tanto el código propuesto por el Frente Unitario de Trabajadores como las propuestas que está generando el gobierno, hacer un análisis comparativo en la siguiente reunión. Por ejemplo, le digo el artículo 75, en donde se reduce el 50% de la indemnización de los trabajadores, que son aspectos como los que les menciono, son los que vamos nosotros a cuestionar. El tema de las horas de trabajo, que hay que ver cuál es la explicación que dé el gobierno para cubrir las horas de trabajo de lunes a sábado. Entonces, estos aspectos de la reglamentación, incluso que nosotros tenemos un punto de vista sobre el tema del reglamento interno que tienen las empresas, que hoy es construido de manera unilateral por parte del patrono, y esos son aspectos que también nosotros estamos proponiendo que sean también los trabajadores los que intervengamos en el tema del reglamento interno de las empresas. Hoy por hoy esto ha significado una violación constante de los derechos de los trabajadores, porque de manera unilateral el gobierno, o más bien dicho, el Ministerio del Trabajo antes revisaba el reglamento interno. Hoy, como es más fácil entregar para un empleador vía online y la revisión no es como la que se hacía antes, es decir, pasaba por el departamento jurídico y hacía las observaciones respectivas sobre el reglamento interno, hoy no, se lo hace con una declaración juramentada del empresario que promete o que jura que no está incumpliendo. Pero nosotros hemos visto ya algunas incumplimientos de estos reglamentos internos. Eso es donde hay organizaciones sindicales, se ha podido evidenciar. Donde no hay organizaciones sindicales, en cambio el trabajador está indefenso porque no puede dar una opinión sobre eso, porque enseguida le caería el tema del despido intempestivo por haberse quejado sobre el tema del reglamento interno. Acciones como este tipo de cosas son las que nosotros debemos prever, y el tema también de los nuevos contratos de trabajo, como el tema del teletrabajo, los trabajadores de plataforma, que de una manera el gobierno está de acuerdo en que hay que regular de mejor manera a estos trabajadores que están sufriendo algunas violaciones en sus derechos. Quiero dar la bienvenida a Andrés Robalino, de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. Quisiera conocer su punto de vista respecto de estos diálogos. Todo diálogo será loable, plausible, sin embargo hay que llegar a resultados, llegar a puntos que permita la generación de nuevas fuentes de empleo pleno. Si hay más de 5 millones de ecuatorianos en estas condiciones que no tienen empleo pleno, ¿cómo lograrlo a través de estos diálogos, de estos acuerdos que permitan viabilizar una reforma laboral? Muy buen día, Andrés Robalino. Miguel, buenos días. No sé si se me escucha bien. Sí, está bien. Buenos días. Perfecto. Buenos días, Edwin, Miguel Ángel. Un gusto poder compartir con ustedes este conversatorio. Igual un buenos días a todos los radioyentes. Bueno, primero es un gusto escucharle a Edwin como representante del sindicato, porque hay muchas cosas propositivas que le está exponiendo. Debemos partir en algo que creo que todos estamos de acuerdo, bueno, la gran mayoría. El Código de Trabajo actual data de una época en la cual la mayoría de leyes o la mayoría de artículos han quedado muy retrasados a la época. Por tal razón hay que evolucionar en ese Código de Trabajo, no solamente cumpliendo con o manteniendo el derecho de los trabajadores que están contratados en ese código, sino lo más importante, Miguel, que es lo que usted acaba de decir, que este momento, o desde hace ya algunos años, el Ecuador tiene un mayor número de desempleados o que están en la informalidad, de personas que están correctamente empleadas. Entonces, por lo tanto, es más obvio aún, más necesario aún, que el código tenga que reformarse para poder agrupar, para poder generar empleo para todas esas personas, más de 5 millones de personas que no tienen un empleo formal en el país, que no tienen un sustento económico, que no pueden llevar alimento, ni educación, ni salud a sus familias. Ese es el gran problema social del país, razón por la cual en todas las encuestas que hacen las diferentes empresas especializadas en este tema, el primer problema que sobresale de todos es el empleo. El segundo es la inseguridad, que tiene mucha relación al empleo.
Entonces debemos primero partir de la lógica en la cual, si es que todos estamos de acuerdo en que debemos modificar, evolucionar, mejorar, perfeccionar el código laboral actual, en donde hay que incluirle muchos temas ya de detalle, algunos ya Edwin ha comentado, pero son situaciones que le están perjudicando al sector productivo, que es el mayor empleador a nivel nacional y que hay que darle las facilidades, especialmente al emprendedor, al microempresario, al pequeño empresario, hay que darle las facilidades para que pueda contratar. Y al mismo tiempo hay muchas partes, muchos grupos de la población que requieren trabajo específico, trabajo inclusive para jóvenes que están estudiando, muchas actividades que se las puede desarrollar y evolucionar e implementar en este nuevo código. Ahora, el gran problema, y eso creo que todos también vamos a estar de acuerdo, es que aunque se generen estos diálogos que son muy positivos, muy necesarios, obviamente las partes deben llegar con una posibilidad de abrirse a nuevas propuestas, de no cerrarse y solamente quedarse en una zona de comodidad de la propuesta que se está generando, sino abrirse a nuevas propuestas. Pero al final todo va a terminar en una propuesta de ley en la Asamblea Nacional. Y realmente ahí es un punto más sensible, aún más complejo aún de poderlo saltar, porque, bueno, creo que no tengo que recordarles lo que hemos visto en la Asamblea en los últimos meses. Entonces, realmente también ahí hay un escollo muy complejo, muy político, muy ideológico, sin mucho análisis, sino más bien que responden a una posición eminentemente partidista. Entonces, eso también puede perjudicar a los buenos diálogos que se puedan desarrollar entre el Ejecutivo, los sindicatos, el sector productivo y sobre todo, y aquí Miguel es importante, hay que comenzar, el gobierno debería, asumo que así lo estará haciendo, debe comenzar a incluir a grupos de personas desempleadas que quieren también o pueden también solicitar, comentar, recomendar, incluir alguna necesidad, alguna parte específica dentro de la ley. Entonces creo que es un tema que hay que manejarlo con mucha estrategia para que finalmente se pueda tener un código laboral que no date de 1938, sino que date del 2022, que sea adaptado a las necesidades actuales. Desde ese punto de vista, usted finca las esperanzas, Andrés, que finalmente, de llegarse a acuerdos, la Asamblea Nacional pudiera procesar, pudiera aprobar, porque lastimosamente la Asamblea no ha dado respuestas al Ecuador y ha habido proyectos anteriores. ¿O entraron por el Ministerio de la Ley o simplemente no se pronunciaron y archivaron? Exactamente, y esa es la principal preocupación, pero penosamente no es una preocupación técnica. Lo que acaba de decir Edwin y habla sobre propuestas técnicas, eso es lo que se debe conversar. La ley debe proponer soluciones técnicas a un problema social complejo. Pero penosamente, Miguel, llegado a la Asamblea uno sabe lo que entra, pero no sabe lo que va a salir. Y ahí es el gran problema que tiene el Ecuador, esa piedra en el zapato que está teniendo en el Ecuador, obviamente con algunas buenas excepciones de asambleístas que sí son propositivos, pero la gran mayoría no lo son y lo que generan es aún mayor problema porque no dan soluciones. Solamente están generando inconvenientes, discusiones en temas que no son de fondo, sino son de forma y que no le dan soluciones a esos 5 millones de personas que están desempleadas y que no tienen un sustento económico. Entonces, ahí creo que debería el ministro de Gobierno, el Ejecutivo, tener una estrategia. Si se va a enviar realmente esta reforma a la ley laboral, tener una estrategia política, no para comprar conciencias, obviamente, sino para que esta propuesta de ley se pueda analizar de una manera técnica, pensando en esos 5 millones de personas, no en el Ejecutivo, que sea una propuesta de ellos, sino pensar en esos 5 millones de personas que con una nueva ley se les podría dar una facilidad de poderles contratar de una manera más sencilla. Bienvenido al doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. ¿Cómo ve este proceso de diálogos y la necesidad de esta reforma laboral que permita viabilizar y atender de manera especial a quienes no tienen pleno empleo? Más de 5 millones de ecuatorianos en estas condiciones. Buen día.
Buenos días, Miguel, Andrés, Edwin, un gusto poder compartir con ustedes esta mesa de trabajo, igualmente a todos los radioescuchas. Yo creo que el tema laboral, como bien lo mencionaba Andrés, es un tema prioritario para todas las familias en el país. En los sondeos de opinión, el tema laboral, la falta de empleo, es una necesidad que tiene que ser atendida. Y fue una de las plataformas principales de parte del que en ese entonces candidato Guillermo Lasso y presidente, justamente que le permitió tal vez llegar a la presidencia fue la promesa de poder generar, 2 millones de empleos. Esa es una expectativa muy alta. Tenemos efectivamente que apoyar todos. Yo creo que el país entero debe ser parte de esta iniciativa, de esta cruzada, llamémoslo así, para poder efectivamente conseguir lo que se espera, que es acceder, que esas personas, esos 5,5 millones de personas que no tienen empleo, tengan la posibilidad de insertarse en una plaza laboral. Ahora, hay que entender que las leyes per se no generan empleo, es decir, no es porque se apruebe un nuevo Código del Trabajo o una ley de oportunidades laborales o cualquier instrumento legal que automáticamente se van a generar puestos de empleo. La generación de empleo es el resultado de varias decisiones, de políticas públicas, de normativas existentes, modernas, que permitan precisamente tener un marco legal que permita la reactivación económica y permita precisamente la flexibilidad laboral. Y cuando se habla de flexibilidad, a veces este término es como satanizado o mal entendido y se quiere homologar a que flexibilidad laboral es precarización laboral. Yo creo que eso hay que ir desterrando de nuestro imaginario, toda vez que la propia Organización Internacional del Trabajo, de cara a lo que estamos sufriendo o estamos tratando de superar, que es el tema de la pandemia, la propia Organización Internacional del Trabajo, la OIT, manifestó precisamente que lamentablemente 350 millones de empleos se iban a perder a nivel global a consecuencia de la pandemia, e hizo un llamado a los distintos gobiernos para que puedan flexibilizar sus normas laborales. Es decir, existe una regla en técnica jurídica, y es que a mayor rigidez laboral, menores oportunidades de contratación. Esa es una regla directamente proporcional. Ojo, con esto de ninguna manera, y hemos compartido espacios similares con Edwin y siempre yo he reiterado que de ninguna manera se pretende ni precarizar, ni retroceder en los derechos, ni tampoco afectar a los derechos que son irrenunciables, intangibles de los trabajadores. Pero la mejor forma de tutelar esos derechos de los trabajadores es justamente cuando exista la posibilidad de una economía que se recupere y que pueda precisamente generar oportunidades de empleo. Entonces, yo creo que el mayor mecanismo de estabilidad laboral es una economía en reactivación. Y para eso yo creo que es importante, coincido en esto con Andrés, nuestro Código del Trabajo es un código que en realidad tenemos que reconocerlo, fue un código muy bien pensado en 1938, pero la realidad ha cambiado desde 1938 hasta el 2022 y por lo tanto tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. ¿Cuál es el mecanismo? Yo también quisiera, y espero que así suceda, o que exista un nuevo Código del Trabajo que reemplace el de 1938. Ojalá que así sea. Pero como ya hemos hablado igual, uno de los grandes escollos que tendrá que superar no solamente el gobierno nacional, sino el país entero, es justamente lo que pasa en la Asamblea Nacional. Y por eso, ojalá que podamos llegar a un nuevo Código del Trabajo, pero si no fuera posible llegar a un nuevo Código del Trabajo, entonces por lo menos a una norma, a una ley laboral que lo que permita es de alguna forma recoger los temas, algunos de ellos ya existen, por ejemplo, y se ha hablado y se ha criticado también desde el lado sindical, que ya existen varias modalidades contractuales a través de acuerdos ministeriales y cosas por el estilo, pero igual, el mismo ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo en un momento determinado estaba regulado a través de un acuerdo ministerial, hoy ya existe precisamente regulado a través de la ley de apoyo humanitario, pero es indispensable que las distintas modalidades de trabajo que lo que pretenden es generar mayores opciones, veámoslo así, es decir, respetando los derechos de los trabajadores, a mayor probabilidad de contratación, mayor opción tiene el empleador de poder contratar a una persona, de acuerdo a las necesidades particulares de la microempresa. Eso es importante recordar, es decir, muchas veces se piensa que esta flexibilización o esta dinamización laboral es para las grandes empresas. No, las grandes empresas de una u otra manera ya tienen
de alguna forma organizado el tema laboral, ya tienen estructura para poder manejar el tema laboral. Es esa microempresa, es esa tienda de barrio, es ese restaurante pequeño, esa cafetería, es el que necesita tener mecanismos adecuados para poder contratar a una persona y no pagarle, digamos, de manera sin afiliación a la seguridad social o cosas por el estilo, es decir, en la informalidad. Recordemos que esos 5,5 millones de personas que hemos hablado o no tienen empleo, o están en informalidad, o no tienen un empleo adecuado. Para ellos es precisamente que lo que necesitamos es, y entendamos, escuché también al ministro, Patricio Donoso, antes de esta entrevista, mencionar algo que es muy cierto. Uno de los mecanismos, no el único, pero uno de los mecanismos para mejorar la brecha económica que tiene la seguridad social es aumentar los aportantes a la seguridad social, y para eso es importante pasar de la informalidad laboral a un contrato adecuado que tenga precisamente justo lo que Edwin y yo, y creo que todos los que estamos acá defendemos, que es el respeto a los derechos de los trabajadores. Es decir, yo creo que tenemos que dejar igual de vernos como contrapartes de la discusión. Es decir, esto no es un tema trabajadores versus empleadores. Yo creo que debemos entender que en un diálogo ambas partes, en este caso trabajadores y empleadores, tenemos un mismo objetivo, que es precisamente dar la oportunidad para generar nuevas plazas de trabajo, para mantener las plazas de trabajo existentes y para permitir precisamente el desarrollo económico de nuestras familias y de nuestro país. Entonces yo creo que hacia eso tenemos justamente que enmarcarnos todas las partes involucradas, reitero, no viéndonos como contrapartes de un proceso de negociación, sino más bien como partes propositivas y complementarias dentro de esta negociación. Doctor Puente, dentro de esta negociación, ¿cuáles debieran ser los acuerdos mínimos que permitan este reclamo, esta necesidad de sembrar confianza y generar fuentes de empleo de los que no tienen? Uno de los temas que yo considero que son indispensables abordar en la reforma laboral son las distintas modalidades de contratos de trabajo. Es decir, es necesario que entendamos que el mundo ha cambiado, el país ha cambiado, estamos en nuevas condiciones y por lo tanto requerimos tener nuevas alternativas. Una de ellas es el teletrabajo, otra es justamente el trabajo en lugares alternativos, otra es la flexibilidad en cuanto a la jornada, respetando los convenios de la OIT y lo que establece la propia Constitución. Por ejemplo, no estamos hablando, recordemos, por ejemplo, Perú tiene una jornada laboral de 48 horas semanales, lo mismo pasa, algún tema similar pasa en Colombia. Ecuador tiene 40 horas, perdón, 40 horas semanales de jornada laboral máxima. No estamos pretendiendo, porque sería una regresión de derechos, es decir, aumentemos el número de horas de la jornada semanal de trabajo a 48 horas. Posiblemente esa propuesta no tendría respaldo de las centrales sindicales, pero reitero, manteniendo las 40 horas semanales, sí podemos tener una flexibilidad para poder distribuir adecuadamente, respetando igual los términos que la propia Organización Internacional del Trabajo requieren para el descanso semanal de los trabajadores. Entonces, yo creo que hay que entender que uno, nuevas modalidades de contrato de trabajo; dos, jornada de trabajo; tres, la estabilidad laboral. Es decir, la estabilidad laboral es un tema que hay que abordarlo para poder, yo creo que más que disminuir, por ejemplo, la indemnización del despido intempestivo, es modular adecuadamente. Y yo quiero en esto, y tal vez Edwin compartirá esto conmigo, los trabajadores lo que quieren es tener la estabilidad de un empleo, pero quienes más interesados están en esa estabilidad, créanme, más que los trabajadores, son los propios empleadores, porque el empleador invierte en capacitación y el empleador necesita tener mano de obra calificada. Es decir, el empleador no contrata para despedir, el empleador contrata para mantener ese puesto de trabajo, pero hay determinadas circunstancias en las cuales se produce una terminación y hay que modular esa terminación. Claro, doctor Puente, ¿qué implicaría modular el tema de la estabilidad? Porque en verdad hemos escuchado a empresarios que esto afecta, esto impide las nuevas contrataciones por los costos de una indemnización, que por cierto hay que hacerla legalmente. Sin embargo, esto es uno de los obstáculos. ¿Cómo modular, cómo superar esto, doctor Puente? Uno de los errores que se cometió de manera normativa en temas laborales fue establecer como modelo de contrato principal
el contrato de trabajo indefinido. Haber eliminado el contrato de trabajo a plazo fijo, desde mi punto de vista, y lo he compartido esto con otros profesionales, fue un error, porque reitero, una ley que cumple es que a mayor rigidez, menores oportunidades de contratación. Esa pequeña tienda, ese restaurante de barrio, si sabe que tiene que contratar a una persona y que después de los 90 días de prueba esa persona goza de estabilidad, y si por alguna circunstancia no funciona la tienda, tiene que indemnizarle aparte de lo que ya ha perdido, tal vez parte de su patrimonio familiar, no piensa 1, 2, 3, piensa 10 veces si contrata o no a esa persona. Pero si existen modalidades que efectivamente permitan la contratación, permitan que la persona trabaje y que bajo determinadas circunstancias no exista el pago de una indemnización, entonces tal vez la persona pensará 1, 2, pero dice necesito a alguien que me ayude, va a contratar. Entonces, reitero, el tema del trabajo es permitir oportunidades para que la gente sea contratada. Yo creo que ese debe ser el hilo conductor de toda esta negociación, de todos estos diálogos entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores, es cómo hacemos para poder generar oportunidades. Y no con esto quiero decir que estoy respaldando o soy un portavoz de la ley de oportunidades laborales, pero creo que el tema de la ley o la forma como el título de la ley es adecuado. O sea, lo que hay que generar, cualquiera sea el instrumento, nuevo código del trabajo, nueva ley, una ley paralela, lo que fuera, lo que hay que generar es esto importante. Es unas oportunidades para que las personas puedan acceder a un puesto de trabajo. Y yo creo que en esto vamos cada vez superando el tema. Veo un mensaje por parte de los dirigentes sindicales más flexible, más abierto justamente al diálogo. Entonces, eso es muy importante. Lo que ha señalado el doctor Miguel Ángel Puente es importante para profundizar en el debate, y quiero plantearle al dirigente sindical Edwin Bedoya cómo lograr avanzar y permitir nuevas oportunidades de trabajo, especialmente a quienes no tienen un pleno empleo, más de 5 millones de ecuatorianos. ¿Cómo trabajar en ese sentido de aquí en adelante sin perder de vista ninguno de los derechos adquiridos que ustedes vienen reivindicando, don Edwin Bedoya? Bueno, yo estoy de acuerdo, y nosotros hemos venido planteando también que la reforma laboral per se no genera empleo. La reforma laboral lo que hace es regular las relaciones de trabajo en los tipos de contrato con los empleadores y dejar las reglas claras para que cada uno entienda de manera clara lo que significa contratar bajo tal o cual modalidad al trabajador. Ese es uno de los aspectos que nosotros buscamos de un código de trabajo, sea claro para las dos partes, que no se preste para interpretaciones antojadizas tanto del un lado como del otro lado, sino que quede claro, que lo entendamos claramente el trabajador que entra a laborar, bajo qué condiciones entra, y el empleador bajo qué condiciones contrata. Eso me parece que debe ser un aspecto primordial para poder entender los dos lados, tanto desde el empleador como del trabajador. El otro tema me parece que para sostener el tema del empleo sí hace falta reformas económicas, y nosotros le hemos dicho al ministro de Trabajo, muchos de los empresarios han establecido la rigidez que existe en el sistema tributario, en el sistema de la tramitología, es decir, estos aspectos que frenan de alguna manera la sostenibilidad de un negocio. Pero también hay otro factor importante, que en algunas mesas que he estado con algunos pequeños empresarios, de los microempresarios, han hablado también de los monopolios, que también es un peso grande para las pequeñas y medianas empresas. Es decir, las pequeñas y medianas empresas también se ven presionadas por el tema de los monopolios, adicionando también los altos intereses que tienen que tener con la banca privada, que también eso es uno de los aspectos que también no permite la sostenibilidad de los negocios, de los pequeños emprendimientos. Entonces, a mí me parece que esos temas de una reforma económica, de un modelo económico distinto que permita la sostenibilidad de los empleos, la sostenibilidad de las empresas, permitiría de alguna manera tener lo que buscamos, es decir, que existan más emprendedores, que las empresas que existentes se sostengan con el tiempo, y que también exista más posibilidad de oferta de trabajo. Eso es lo que consideramos en el tema del modelo económico. En el tema de la reforma laboral, me parece importante lo que ha dicho el abogado, el compañero Puente, en lo que menciona, es decir, clarificar
clarificar todos los puntos que nosotros estamos mencionando. Por ejemplo, le menciono uno de los aspectos en la propuesta del gobierno. Hay un aspecto que le hablan de los contratos alternativos y ponen una serie de aspectos que para nosotros va a generar más, no claridad en el tema de los tipos de contratos, sino más bien va a generar más complicaciones y lo que consideramos que nosotros va a generar hasta más conflictividad en el momento que se retire un trabajador. Estos son, por ejemplo, aspectos que hay que irlos debatiendo, como digo, para tener claridad. ¿Cómo voy a contratar? ¿De qué manera voy a contratar? El otro aspecto también debe enfocarse a que las empresas grandes, es decir, yo vengo de una empresa transnacional, de una empresa grande y conozco un poco el tema de las modalidades de empleo que se dan ahí, al interior con acuerdos de los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, en la época del traspaso del sucre al dólar, se establecieron 3 turnos de trabajo que permitían reducción de horas de trabajo sin reducción de salarios, que permitían en un segundo turno contratar más trabajadores. Es decir, hay opciones sin necesidad de reducir los beneficios que tiene el trabajador y que no lo han hecho solo en este país, lo han hecho en muchos países. Es decir, la posibilidad de crear segundos turnos o terceros turnos de trabajo, incluso disminuyendo las horas de trabajo con los mismos beneficios, porque esto le genera más rentabilidad a la empresa en una empresa que tiene capacidad de venta, de mayor oferta de ventas de sus productos, de sus servicios. Entonces eso daría mayor oportunidad. Y esto se lo hace en un acuerdo que logran los trabajadores con la empresa, viendo la situación cada uno de sus empresas. Esto ha pasado aquí en el país. Por eso digo, no es cuestión de inventarse el agua tibia, sino más bien de ver las experiencias históricas que han sucedido en muchas de las empresas, grandes empresas que sí permiten de alguna manera tener un ejemplo en algunos casos y en otros casos ir arreglando los temas de los tipos de contratos. A mí me parece que ya la OIT ha cumplido 100 años y los convenios internacionales, no por haber cumplido 100 años no significa que estos no sirvan. Más bien han servido para hacer las recomendaciones para tutelar los derechos de los trabajadores, pero no para frenar el tema de la producción. Y yo creo que eso hay que sacarse de la cabeza. Como digo, hay 2 modelos. El modelo económico que tiene que cambiar para poder dar mayor oportunidad de sostenimiento de los empleos y generar mayores empresas, y el otro tema, y mayor oferta de trabajo, y el otro tema de la reforma laboral que permita alinearse a este tipo de modernización de las actividades económicas. Don Andrés Robalino, a ver, nuevas modalidades de contratación, que es fundamental. Cierto es que lo ideal sería contar con un nuevo código del trabajo que data de 1938, pero esto va a ser complejo en estas circunstancias. Habrá que trabajar al mediano plazo, pero estas nuevas modalidades de contratación laboral, ¿cómo debieran implementarse? Combinando el modelo económico con la reforma laboral tan necesaria hoy. Sí, completamente. Hay que estar muy claros que no existe una sola herramienta para solucionar los problemas de un país, más cuando los problemas son de fondo. No son problemas recientes, son problemas desde hace algunas décadas que el Ecuador viene teniendo cada vez una mayor cantidad de informalidad, de desempleo, de subempleo. Entonces, y eso está atado mucho a la pérdida de competitividad del sector productivo. Cuenca, que es la ciudad per cápita industrial más importante del país, se ha visto muy afectada en los costos de producción. Así sucede con la mayoría de sectores a nivel nacional. El Ecuador en sí es uno de los países más caros para producir, por diferentes razones. Uno es el tema laboral, pero también hay otras razones más por las cuales es muy costoso producir en el país. Entonces, creer que solamente con el mejoramiento, la evolución, una nueva ley laboral se van a solucionar los problemas laborales, eso tampoco cumple con una lógica técnica ni siquiera la legal, porque hay muchas cosas que solucionar. Una de ellas, por ejemplo, es la famosa estrategia de competitividad que se le ha estado solicitando a los gobiernos los últimos 10 años, pero que realmente no ha existido esa propuesta de mejorar los índices de competitividad con diferentes temas, en el tema tributario, en el tema laboral, en el tema de tramitología. Ahora ustedes, que aunque están un poco alejados del grave problema que tiene el austroecuatoriano,
El tema de la infraestructura vial es catastrófico en el auto ecuatoriano. Este momento no hay una sola vía que nos conecte a cualquier provincia desde La Soya, cualquier provincia que no esté en condiciones complejas, algunas peores que otras. Entonces son muchos los factores que ayudarían a generar ese empleo, como bien indica Edwin y Miguel Ángel. Ese proceso es el que tiene que consolidarse y tiene que generarse, no solamente esperando una ley. Y le voy a poner, Miguel, un ejemplo muy claro. Hace pocas semanas la Asamblea le dijo no a la ley de inversiones, pero aunque era potencialmente importante la ley de inversiones, hay muchas otras cosas que puede hacer el Ejecutivo para incentivar las inversiones. No necesariamente con una ley o únicamente con una ley se pueden incentivar las inversiones. Por ejemplo, se requiere decisión política para eliminar en muchos de los casos o reducir la tramitología, la centralización. Le voy a poner un ejemplo. Seguimos esperando la decisión del Ministerio de Ambiente por aprobar concesiones de minería no metálica, no de la metálica, sino la no metálica, que es materia prima para la cerámica plana, y son concesiones que están paradas 9, 10, 11 años. Entonces, esa tramitología son decisiones políticas, no tiene que ver con un tema específicamente legal, sino son decisiones, son normativas internas del ministerio que están paradas y que no les incentivan a las empresas, a grandes industrias que quieren invertir en el país y por lo tanto contratar más personal. Entonces, son muchas las cosas que se tienen que mejorar en el Ecuador, pero que tienen que venir tanto del Ejecutivo, algunas también del Legislativo, que en un tema muy particular no le tengo mucha fe a esa parte. No sé si es que puede haber una estrategia política que pueda solucionar esos problemas que son eminentemente partidistas o ideológicos, pero sí hay muchas cosas que el gobierno, el Ejecutivo puede hacer, inclusive las autoridades cantonales que pueden incentivar a que puedan generarse inversión en las ciudades. Y eso es donde se tiene que trabajar, pero todos tienen que buscar el mismo fin. Si es que uno de esos no quiere buscar el mismo fin, no tiene el mismo fin, obviamente van a haber problemas de buscar tener los objetivos que se esperan. Doctor Miguel Ángel Puente, esto que señala Andrés Robalino, ¿se pudiera construir incluso con las herramientas que hay, por cierto, partiendo de la necesidad de la reforma laboral? Sin lugar a dudas, es decir, el gobierno tiene una gran responsabilidad de cumplir aquello que está en sus manos. Es decir, lo otro, el tema de una nueva ley, es un tema que va a pasar por la Asamblea y ahí existe un tema de fuerzas políticas que pueden en un momento determinado escapar de la voluntad propia del Ejecutivo, pero el Ejecutivo tiene instrumentos legales y competencias que son justamente las que tienen que manejarlos de manera adecuada. Por ejemplo, coincido en esto muy plenamente con Andrés, es muy importante que se maneje desde el Ejecutivo un tema de la agenda de competitividad. Una de las políticas del gobierno es insertar al Ecuador en el mundo y eso me parece adecuado, creo que es lo necesario, es decir, no podemos ser una isla separada de todo la comunidad internacional en los temas justamente de comercio y de inversión. Creo que es importante la negociación de los acuerdos, todos los acuerdos comerciales pueden generar sensibilidad, hay que manejar esas sensibilidades, pero en esa política que el gobierno ya ha marcado, porque es una iniciativa de parte del gobierno, de que haya más acuerdos comerciales, creo que es importante trabajar en la agenda de competitividad, es decir, posiblemente somos caros como país produciendo, pero tenemos efectivamente que disminuir los costos. ¿Cómo disminuimos los costos? Por ejemplo, en los temas de tramitología, es un tema que le corresponde al Ejecutivo aliviar los problemas, las trabas burocráticas, permitir justamente el manejo adecuado de los temas de comercio exterior, de los temas aduaneros, es decir, existen temas en los cuales el gobierno tiene la necesidad y tiene la obligación de justamente cumplir y permitir, reitero, como dije al principio, el tema laboral, solucionar el tema laboral es una suma de eslabones de una cadena. Uno es la parte normativa, otro es la parte justamente de ambiente favorable para las inversiones y justamente de generar oportunidades para que nuevas personas, desde pequeños emprendimientos hasta grandes empresas, vean al Ecuador atractivo. Entonces, para eso yo creo que hoy es el momento. Yo creo que también es importante mencionar, el país se encuentra en una coyuntura adecuada, es decir, tenemos que sacar el provecho necesario a la situación del país.
lo que está pasando, por ejemplo, en Perú, una economía que ha venido creciendo en las últimas décadas de manera sostenida, hoy tiene justamente unos problemas de orden político. En Colombia está pronto cercana a una elección y posiblemente igual hayan ciertas condiciones en las cuales habrá cierto recelo justamente de inversión hacia estos países que son vecinos. Entonces, Ecuador, ¿qué tiene que hacer? Justamente mostrar su mejor rostro para poder ser atractivo justamente para esas inversiones que vengan a generar empleo. Mostrar el mejor rostro del empleador, del empresario, mostrar el mejor rostro de los dirigentes sindicales, justamente que estén abiertos justamente al diálogo para permitir condiciones en las cuales se pueda recibir mayores inversiones que se traducirán necesariamente en generación de nuevo empleo. Y solamente para complementar lo que mencionaba anteriormente Miguel sobre su pregunta, ¿cuáles son otros temas que debería abordar esta reforma y este diálogo? Creo que hay dos adicionales que son muy importantes, son muy sensibles también. Uno de ellos es el tema de la jubilación patronal. Yo creo que eso es un tema en el cual hay que trabajar, porque sin lugar a dudas, cuando uno, como en este caso a mí como abogado, me toca explicar a empresarios que quieren abrir negocios acá en el país que tenemos doble jubilación, es difícil muchas veces explicarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, reitero, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores que ya tienen este beneficio, pero de aquí hacia adelante poder establecer mecanismos que permitan tener condiciones similares, porque reitero, cuando un inversionista tiene que elegir dónde invierto, pongámoslo así, entre Colombia, Ecuador y Perú, va a invertir donde mejores condiciones existan, donde mayor seguridad jurídica existe. Y eso es parte justamente de lo que estamos hablando. Tenemos que generar un ambiente de ser atractivos por un lado y de brindar la seguridad jurídica para que la persona, al momento de tomar su decisión, decida invertir precisamente en el Ecuador. Y el último tema es el tema de la seguridad social. Es decir, creo que este es un tema que lo hemos venido hablando y me alegra que en esto hayamos coincidido justamente con el sector trabajador, con los dirigentes sindicales, en el sentido de que es indispensable una solución para la seguridad social. Pero esa es una solución que debe ser una solución sostenida, porque no ganamos nada solamente exigiendo, por ejemplo, que el Estado cumpla o el pago de la deuda que tiene con la seguridad social, que es parte de la solución, pero no es la única solución. Es decir, este es un tema estructural muy complejo que muchos gobiernos han preferido no abordarlo, porque puede ser políticamente difícil de abordarlo y teniendo unas consecuencias posiblemente de desgaste, pero hay que hacerlo. Es decir, yo creo sin lugar a dudas que es necesario trabajar en estos temas y reitero, el tema fundamental es generar oportunidades para que las personas que no tienen empleo puedan acceder a un empleo. Sí, y la reforma al Seguro Social es un tema grande, materia y de lo que nos comprometemos a seguir hablando de esto. Quiero agradecer el aporte al debate sobre la reforma laboral al dirigente de Sedocud, Edwin Bedoya, al economista Andrés Robalino de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, y doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. Muy amables por el aporte y seguiremos hablando de esto. Muy buen día. Un gusto, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto luego un diálogo con el director nacional de la Policía Judicial, el general Alain Luna. La situación preocupante por la violencia en el Ecuador y el incremento de bandas delincuenciales en nuestro país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Por saber que no hacemos casas, sino hogares. Te lo mereces. MenesesConstructores.com 47